Estamos en ampliación de noticias. Diego Pajares Herrada desde Lima y Carlos González desde Trujillo. Estamos llevándole la información y el análisis para poder entender pues esta semana de realmente de locos, una semana intensa, una semana en la que sentimos que hemos surfeado los peruanos una ola altísima, Carlos, ¿no? Uh-huh. Y una de esas ha sido el presupuesto aprobado ya en el Congreso. Sí, el presupuesto para el 2024, esta información es relevante, va a ser histórico, ¿no? Y bate récord en inversión social. Por lo que hemos apreciado, se va a priorizar los sectores de educación y salud, pero deberíamos analizar también qué otros sectores están pendientes. Y lo vamos a conversar con el señor Kurt Burneo, investigador Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Burneo, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días y gracias por la invitación. Para un poco abordar el tema de la coyuntura, señor Burneo, se ha enfatizado en el presupuesto en educación y en salud, pero lo que tenemos ahora es un problema de seguridad. ¿Se necesitaba invertir más en este punto, en este problema que está afectando cada día más a los peruanos? A ver, una manera de cómo ser más estricto en cuanto a qué tan importante para el Estado es determinado que hacer. Por ejemplo, tenemos que hablar de funciones. O sea, cuando uno habla de funciones, lo que uno está diciendo es que qué tan importante para el Estado es un determinado que hacer que le corresponde. Y por ejemplo, si uno mira la distribución funcional del presupuesto para el próximo año, tenemos que entre educación, salud y transportes explican el 41% de todo el presupuesto. Ahí el tema importante es, si uno viese solamente por la asignación presupuestal, no diría 41%, no es poca cosa, es muy cerca de la mitad del presupuesto. Lo importante aquí es mirar no solamente las cifras que están pintadas, sino la ejecución a nivel de devengado. Uh-huh. Es decir, yo puedo tener una distribución del presupuesto interesante mirando la parte social, pero el punto de por medio es qué tan garantizado está la ejecución del presupuesto, porque si no solamente es una cifra pintada en el papel. Eso es por un lado. Y por otro, uno tiene también que tener en cuenta, aparte de lo que es la ejecución, cuando uno mira la ejecución está mirando financieramente el presupuesto. O sea, algo así como lo que yo te di, ¿cuánto has gastado? Uh-huh. Pero no me pregunto qué logré, o sea, cuáles son los resultados, cuál es la meta económica lograda como consecuencia de los recursos aplicados. Eso es la base de lo que se llama el presupuesto por resultados, que en mi opinión debería estar más extendido a nivel de la formulación presupuestal a cargo del MEF. Claro, es decir, señor Burneo, muy buenos días. Hay un tema de que estamos obsesionados con las cifras y como usted bien dice, 41%, se ha avanzado 61% o no se ha avanzado nada, 20%, pero no estamos preocupados por la calidad ¿no? de la ejecución, porque pueden haber, no sé, alguna entidad del Estado o sectores que ejecuten el 100%, pero ¿en cuánto tiempo lo hicieron? ¿En qué lo hicieron? En su opinión, ¿ese tipo de análisis está contemplado no de parte ni siquiera de los periodistas, sino del propio Estado? Es decir, ¿qué es lo que hace el Estado con el presupuesto históricamente? Uh-huh. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. El tema es, creo yo, que en la discusión presupuestal en el Congreso uh-huh. debería hacer más énfasis a los resultados con los presupuestos aplicados. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice, en cuanto a la distribución de presupuesto por niveles de gobierno, a nivel de gobierno nacional, estamos hablando de un 63.8% del total. Luego hablamos de lo que es el gobierno regional, uh-huh. con una participación de 21.4%, y luego la del gobierno local de hace municipalidades con una participación de 14.4%. Esa es la distribución de la torta. Pero nos hemos preguntado, por ejemplo, si esa distribución de la torta fue la que inicios existía cuando el Ministerio de Economía o el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de presupuesto 2024. No, han habido cambios. Por ejemplo, en estos porcentajes que acabo de dar de distribución, uno podría decir, en el caso del gobierno nacional, se redujo el presupuesto en 321 millones respecto a la presupuesta,
respecto al número inicial. La pregunta es, ¿con qué criterio se hizo esa reducción? En el entendido de que el gobierno nacional es mucho más empoderado en términos de capacidad de gestión respecto a gobiernos regionales y locales. En el caso, por ejemplo, de esa contracción del presupuesto inicial, en el caso del gobierno nacional, a nivel de las regiones, por ejemplo, se incrementa el presupuesto en 307 millones y a nivel de gobiernos locales a nivel de gobierno local el incremento es de 13 millones. El punto es, ¿qué criterios se han tenido para retirar fondos, presupuesto del gobierno nacional y trasladar a los gobiernos subnacionales? Cuando es por todos conocido el hecho de que los gobiernos nacionales tienen una baja capacidad de gestión. Insisto con el tema que veíamos al principio. No me sirve de mucho tener pintado en el presupuesto cifras que pueden sonar muy bien si es que no tengo seguridad respecto a la capacidad de gestión de a quienes estoy empoderando presupuestariamente. Entiendo entonces que, según lo que nos está explicando, señor Burneo, los gobiernos regionales ya han dado han comprobado que tienen una baja calidad de ejecución, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese criterio, un aumento para darles en el presupuesto, pues no cumpliría con los criterios necesarios. Es que lo que sucede es que esa baja capacidad de ejecución pasa factura, sobre todo en el caso de los proyectos de inversión. Claro. O sea, lo clásico es que viene una nueva administración regional y local, dejan de lado los proyectos en curso para comenzar proyectos propios. Obviamente porque hay determinado sesgo de interés en tal o cual proyecto inicial. Claro. Aquí el punto de por medio es que tenemos que mirar un poquito el detrás de cámara del presupuesto y no solamente ver el tema financiero. Cuánto se asigna, digamos, al gobierno nacional, al regional, local, cuánto se asigna en funciones a lo que es educación, salud y transportes, sino mirar, existe la capacidad de gestión que me garantice que estas cifras van a ser efectivamente ejecutadas. Eso. Entonces ahí pasamos de lo que es el análisis financiero, cuánto gastaste, al análisis económico. ¿Qué conseguiste con el gasto ejecutado? Ahora, señor Burneo, según su experiencia y conocimiento, que definitivamente es vasta en este tema, la baja ejecución del presupuesto en los diferentes niveles de gobierno, ¿a qué se debe principalmente? Yo le pongo dos indicadores: incapacidad o corrupción. ¿Cuál prevalece? Yo diría las dos cosas, o sea, pelean tas con tas más o menos. Hay un estudio del INEI, empate a cero. Hay un estudio del INEI donde se pregunta cuál es el problema de la baja ejecución a nivel presupuestal en niveles de región y municipalidades. Y más o menos del estudio del INEI se saca en claro que una parte responde, digamos, a la impericia de los funcionarios a cargo, sobre todo en regiones y gobiernos locales, del manejo presupuestal, y segundo, al tema de corrupción. Pero yo sí quisiera notar una cosa en el tema de corrupción. Muchas veces el sesgo está mirado por el lado del funcionario público que delinquió. Pero claro, para mí, para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. ¿Dónde están los corruptores? ¿Por qué, por ejemplo, a nivel de los corruptores que son del sector privado, no se pone en blanco y negro por lo menos quienes están siendo investigados en distintos procesos de corrupción actualmente? La mirada no es que estoy defendiendo a los funcionarios corruptos, sino lo que estoy diciendo es, en aras de formarse una mejor idea del problema, tenemos que incluir a los corruptores también. Bien, señor Kurt Burneo, le agradecemos muchísimo por haber comentado ese tema importantísimo y darnos otra perspectiva, ¿no? Porque no se trata de ver solamente el tema de cuánto ejecutó o no ejecutó, sino de cómo ejecutó y qué capacidad tienen los gobiernos regionales, pues que han demostrado no ejecutar bien. Lo hemos visto en el tema del fenómeno del Niño, bajísimas tasas de ejecución, y al final, para no devolver, pues reparten y todo, y el tema de la calidad del gasto es lo importante. Le agradecemos mucho, señor Kurt Burneo, por haber estado en la presentación de noticias. Solo un tema a pie de página. Claro que sí. Cuando uno mira, por ejemplo, fuentes importantes de inversión a nivel de los gobiernos subnacionales, tenemos que hablar del canon, tenemos que hablar de las regalías. Y aquí, ¿qué sucede? Que al mes de septiembre, del total de canon y regalías principalmente, solamente se ejecutó el 40%. Solo el 40%. A septiembre. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es la idea cuando se le otorgan más recursos a entes que no tienen la capacidad de hacerlo, por lo menos por ahora?
Y eso nos lleva también a la ley de descentralización, que puede ser otro tema también a discutir. Sí, claro. Cuán exitoso es, o cuán exitosa ha sido desde el 2004 la ley de base de descentralización. Los resultados que estamos mirando dirían que no son los mejores. Seguiremos atentos al tema de la ejecución del presupuesto y la capacidad de los gobiernos regionales de poder tener ejecución de calidad y no de cantidad, como se nos dice. Muchísimas gracias, señor Burneo. Carlos, vamos a una pausa, a escuchar los titulares y actualizar los titulares de la media hora y volvemos con más en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú.